Buenas noches, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por estar con nosotros todos los domingos. Para ustedes, En la Mira es un programa casi que sagrado, porque sabe que aquí está tocándose los temas más importantes, los de mayor relevancia de Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Vamos a tocar un tema muy específico esta noche, que es el juicio político del presidente Lasso, pero antes vamos a pedirles que nos acompañen viendo un video en donde el presidente Guillermo Lasso autoriza el porte de armas, que fue el tema que nos ocupó la semana pasada. Entonces, producción, los dejamos para que los televidentes de Saracay Televisión y En la Mira puedan escuchar y ver al presidente dando la autorización para el libre tenencia y porte de armas. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con 3 nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente, de manera permanente aquí en Guayaquil y rotando también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Hoy tuvimos la primera sesión. Tercero, decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Esto a partir de mañana domingo. Siento como ustedes la preocupación de la inseguridad. Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales. Por eso creamos la Cruzada por tu Seguridad. La Cruzada por tu Seguridad es una estrategia que combina todas las fuerzas del orden: Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia, en favor de su seguridad, su paz y su tranquilidad. Hemos identificado ya 15 objetivos. Bien, ustedes, amigos, acaban de escuchar al presidente de la República dando a conocer a todo el Ecuador la autorización para la tenencia y el porte de armas, algo que un sector muy importante de la sociedad reclamaba para enfrentar a la delincuencia. Entonces, pues hay otro sector también que se ha manifestado en contra, pero adicional a lo que escuchamos, se establece una serie de requisitos para quienes deseen solicitar la tenencia o el porte de armas, como exámenes médicos, no tienen antecedentes, un examen para detectar si consumen drogas o no, etc. Esperemos que de alguna manera esto
que no es la solución, ayude siquiera a mitigar la creciente violencia en el país. Esta noche nos acompañan dos importantes invitados para tocar el tema, además desde el porte de armas con el que no teníamos pensado iniciar, pero que era importantísimo que ustedes lo sepan, ¿no? El juicio político que se aprobó esta semana en contra del presidente Guillermo Lasso. Para ello nos acompañan como invitados especiales el ex asambleísta Miguel Ángel Moreta, abogado, amigo de esta casa, y por videollamada Ismael Quintana, quien es abogado constitucionalista y con quien también hablaremos acerca de los posibles escenarios que podrían derivar a partir de precisamente mañana, en que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comience a tocar este tema. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes del programa En la Mira. Brevemente, me gustaría escuchar su análisis sobre el decreto del presidente autorizando la tenencia y el porte de armas. Bueno, es un pedido que se ha venido formulando reiterativamente desde algunos sectores de la sociedad y particularmente desde el gremio ganadero. Nosotros en la Asociación de Ganaderos le entregamos un proyecto de reformas tanto a la Constitución como al Código Orgánico Integral Penal al doctor Virgilio Saquicela cuando nos visitó en Comisión General. Lo recibimos en el directorio y dijimos, vea, estas cosas son puntuales que se tienen que reformar y que contribuirían a mejorar el ambiente de seguridad ciudadana y seguridad jurídica que tanto reclamamos los ecuatorianos y particularmente quienes nos dedicamos a las actividades de producción primaria como la agricultura, la ganadería, que ayudan a parar la olla para asegurar la soberanía alimentaria y también tener posibilidades de exportaciones no petroleras para generar divisas para el país. Se ha hecho muy poco. Está bien que el tema de el decreto ejecutivo que habla el presidente de la República podría contribuir, pero hay que ver si esas buenas intenciones se materializan, porque antes ya había también otro decreto ejecutivo que permitía el porte y tenencia de armas, pero había una limitación en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 360, que te decía que generalmente te dan el permiso de arma, pero para Santo Domingo, entonces ocupas en los cantones Santo Domingo y La Concordia. Si pasas de la Unión o si pasas de Yuriquín, ya no podrías llevarla. Entonces, nosotros los ganaderos, los agricultores, tenemos que trasladarnos a las fincas, llevar embarques, cosas por el estilo, transportar el ganado, y ahí se vuelve un problema recurrente. Además de que están autorizando un arma por ciudadano. Pero, en mi caso personal, necesito que mi trabajador tenga un arma también, porque el ganado no pasa aquí en mi residencia, pasa en la finca, pasa en el hato ganadero. Entonces, hay algunas cosas que todavía no se han concretado y esperemos que esta vez los funcionarios de control de armas, de la unidad de control de armas del Ejército Ecuatoriano, den las facilidades correspondientes, porque ellos han adoptado una conducta demasiado burocrática en la mayoría de los casos, haciendo que los trámites demoren mucho más de lo normal y que sea un verdadero vía crucis conseguir el permiso de porte y tenencia de armas. Ahora, pero además de ello, yo observaba dentro de los requisitos, hay que si tú portas un arma, y esto es algo que yo particularmente no logro entender, tú tienes que cargar la alimentadora aparte del arma. Es decir, imagínese, usted que esté en su casa, este es su arma, y este bolígrafo es la alimentadora. El arma la tiene en este asiento del carro y la alimentadora aquí. Se para una moto y le apunta. ¿Usted qué le va a decir al delincuente? Ya espérate tantico que voy a cargar el arma, voy a respirar un chance para poder defenderme. Son cosas que nos causa gracia, pero pueden significar la vida o la muerte. ¿No es así? Sí, o sea, hay un tema de sin razón cuando se quiere aplicar decretos, normas, reglamentos o leyes, y incluso también en la actividad práctica. Yo veía con mucha pena como se decía a bombos y platillos el otro día en las redes sociales que el Ejército Ecuatoriano a través de la Unidad de Control de Armas habían ido a hacer una especie de requisa y fiscalización de armas a todos los guardias de seguridad. Por amor de Dios, estamos totalmente arrinconados y en desventaja de los agentes de la criminalidad, del crimen organizado. Los guardias de seguridad deben tener arma y deben en alguna forma ayudar a neutralizar y custodiar, porque si no simplemente serían conserjes que abren la puerta y cierran la puerta para que entre el que quiera y posiblemente bajo acciones de intimidación. Eso no puede ocurrir y me parece que todos debemos sintonizar que estamos viviendo momentos de zozobra, de miedo. Vivimos una verdadera miedocracia, no es una democracia, sino una miedocracia porque tenemos
absoluta inseguridad y riesgo cuando salimos a comprar una cosa, al trabajo, a la oficina, a visitar a un cliente, etcétera, cosas. Es un asunto sumamente complicado. Bien. Antes de entrar de lleno al tema que nos convocaba en esta semana, me gustaría pedirle al doctor Ismael Quintana, que es abogado constitucionalista y que está con nosotros a través de videollamada, primero darle las buenas noches y agradecerle por su participación en la mira y luego preguntarle brevemente cuál es su opinión respecto a este decreto del presidente autorizando la tenencia y porte de armas. Bienvenido, doctor Quintana. ¿Escucha, doctor Quintana? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. No sé si usted nos Un abrazo escuchó. para ustedes. Sí. A ratos un poco como que el internet. Pero bueno, mando un abrazo a todos quienes están ahí en el estudio, en el panel, a quienes nos miran y nos escuchan. Creo que a todos nos tomó por sorpresa el anuncio presidencial la noche de ayer. En todo caso, el tema de la tenencia y el porte de armas no libre, y eso es lo que hay que aclarar, porque acá ha habido una confusión por parte incluso de ciertos colegas y de mucha gente que cree que esto es una vía libre para que la gente el día de mañana salga a una tienda y adquiera un arma y empiece a usarla sin discrimen. No, se ha autorizado algo que ya había en Ecuador hasta el año 2007, que era la posibilidad de la tenencia y el porte de armas para efectos de defensa personal, de lo que llamaríamos la legítima defensa, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos y parámetros que solían ser muy rigurosos. Así que la propuesta del presidente de la República es básicamente retomar ese sistema que teníamos, donde en el decreto, además de una reforma que se ha hecho recién al Código Orgánico Integral Penal, donde se flexibiliza el delito de tenencia y porte irregular o no autorizado de armas, lo que se hace es fijar unos parámetros, unos requisitos, es decir, no todo el mundo va a poder tener o portar un arma, sino ciertas personas que cumplan determinada edad, que cumplan determinadas condiciones físicas, psicológicas, de manejo y conocimiento del arma, y algunas autorizaciones y requisitos que van a estar concentrados básicamente en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Salud. Así que en ese sentido no es nada nuevo en Ecuador. Seguramente esto va a generar un debate en los siguientes días, pero desde el punto de vista constitucional no hay ninguna contradicción, porque veo que esa es otra discusión que se genera, en el sentido de que este decreto estaría violando el artículo 158 de la Constitución. No es cierto, es decir, claro que el Estado tiene el monopolio privativo del uso de la fuerza a través de sus institutos armados, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero eso no impide que se establezcan mecanismos para el ejercicio de la legítima defensa. De tal manera que la discusión está abierta. Yo particularmente estoy de acuerdo desde el punto de vista jurídico con la decisión que ha anunciado ayer el presidente, pero siempre y cuando naturalmente se cumplan con rigor los requisitos que se están estableciendo en el decreto ejecutivo para efectos de que cierta gente pudiese acceder a tener o aportar un arma. Así que en ese sentido el debate pues creo que va a seguir abierto, ¿no? Porque es un tema que genera todavía cierta preocupación. Hay gente que legítimamente dice que eso posiblemente generará más violencia de la que se busca frenar. Hay otro sector que sostiene lo contrario, pero insisto, desde el punto de vista del derecho esto es válido. La gente no es que por tener un arma tiene el derecho a salir a matar, es decir, el gobierno no está entregando con este decreto ejecutivo una licencia abierta y vía libre para matar. Es decir, con o sin el decreto ejecutivo, si usted quiere cometer un delito, si usted quiere salir y disparar a alguien y asesinar a alguien, pues usted sabe que si toma esa decisión se expone a una sanción. De tal manera que esto no es una vía libre tampoco ahora que usted salga con un arma a la calle y bata a tiros a una persona por ejemplo, una pelea callejera, sino que se entiende que esto tendrá que estar acoplado a actos de defensa o de legítima defensa dentro de los parámetros que se fijan en el Código Orgánico Integral Penal, porque si está por fuera de aquello, es decir, si la medida es desproporcionada, es irracional, en ese sentido, pues naturalmente la persona que utilice un arma en esas condiciones se expone a una sanción de carácter penal,
punto, con o sin decreto ejecutivo. Así que veamos cómo se van dando las situaciones. Pero además estamos frente a un presidente que un día dice una cosa y al siguiente día pues se desdice, y en una de esas tal vez la presión social del Twitter hace que el caballero derogue el decreto ejecutivo y habrá quedado en eso. Ojalá que eso no ocurra, porque me parece además que aquí hay un mensaje que hay que entender. El presidente me parece que implícitamente ha reconocido que el Estado no tiene la capacidad de darnos a los ecuatorianos, a los ciudadanos, la suficiente seguridad, y que entonces, pues en ese sentido, es el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces también un poco esta política pública de seguridad que muchos expertos vienen recomendando, me parece que sigue siendo insuficiente. Es decir, está bien, podemos estar de acuerdo en el decreto sobre el porte y tenencia de armas regulado, pero no va a ser suficiente mientras el Estado tampoco aplique políticas públicas a largo plazo tendentes a combatir de manera eficiente el delito. Es decir, no es ni responsabilidad suya ni mía el hecho de salir a las calles y combatir el delito. Para eso usted nombra un presidente, para eso el presidente asume un gobierno y el gobierno tiene que ejercer cierta política pública también criminal. ¿Hay eso? Me parece que no. Bueno, pareciera que de alguna manera el presidente han borrado un tuit con unas declaraciones para mí absolutamente desafortunadas del presidente Lasso, donde cuando promulga este decreto dice, bueno, ahí está la oportunidad para que se defiendan ustedes esta guerra entre ustedes y la delincuencia. O sea, miren lo grave que es entre ustedes. O sea, ahí este problema no es mío, es de ustedes, ya tienen su libre porte de arma y vean lo que hacen. Absolutamente desafortunadas, borraron el tuit, pero ha quedado establecido y ojalá sea un lapsus y no una política que realmente sea pensada con ese objetivo. Ahora sí vamos al tema que nos ocupa, Miguel Ángel Moreta. Se aprobó el juicio político contra el presidente Lasso, primero la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional le dio paso y devuelve la pelota a la Asamblea Nacional. Nos gustaría conocer en principio y que usted le explique a nuestros televidentes por qué, cuál es el delito del que se le acusa, el presunto delito del que se le acusa al presidente Lasso y por el cual iría a este juicio político que podría terminar en su destitución. Emitidos los jueces de la Corte Constitucional, Elí Lozada y Richard Ortiz, es de que de los 3 cargos que le formulan al presidente, 2 de concusión, hay uno de presunto peculado, porque dice que habiendo conocido de un posible delito de peculado en una negociación de transporte de productos petroleros, concretamente con Amazonas Tankers y Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, el presidente no habría actuado, no habría denunciado a la gente que encargó las contrataciones como presidente de las empresas públicas del Estado, EMCO, que es el señor Hernán Luque Lecaro, y que incluso no habría hecho caso a las denuncias. Me parece que es un señor Ítalo Ordóñez o algo así, que había sido gerente de Petroecuador y que estaba, o de Flopec, que estaba denunciando este tipo de cosas. Eso es lo que dicen. Obviamente la Corte hace una especie de aclaración diciendo, a nosotros no nos toca revisar a profundidad, primero, si existen indicios o no de que el presidente haya cometido efectivamente ese tipo penal, ni tampoco nos corresponde revisar si las pruebas tienen una especie de contundencia o si es que efectivamente existe la responsabilidad y el nexo causal por parte del presidente de la República. Dicen, solamente tenemos que revisar si se han cumplido las formas. Y en todos los dictámenes, tanto de Elí Lozada y Richard Ortiz, de la doctora Carmen Corral, de Enrique Herrería Bonet y de la doctora Carmen Maldonado, me parece, Carmen Fabiola, todos coinciden en señalar un llamado de atención a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad y rigurosidad
dice, ustedes tenían que habernos hecho referencia exclusivamente a los casos en que se puede llevar enjuiciamiento político al presidente de la República y que están constreñidos literalmente en el artículo 129 de la Constitución de la República. No tenían que traernos otros casos de aparente concurrencia de infracciones, ni peor, que la Corte se pronuncie si el presidente, atacado por un enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional, puede o no responder con una disolución anticipada de la Asamblea Nacional, la famosa muerte cruzada. De eso se lavan las manos y lo que dice es, en el caso de concusión no hay cumplimiento de requisitos, en el caso de peculado se podría considerar que sí y que por lo tanto prosiga el enjuiciamiento político respectivo. Bien, doctor Quintana, eso significaría que no es la justicia como tal, Tribunal Constitucional o los jueces, sino la Asamblea quien enjuicia al presidente. Eso está avalado constitucionalmente. Hay otras experiencias porque lo normal sería, puedo equivocarme, que quien enjuicia a un presidente sean los órganos judiciales. ¿Es así, doctor Quintana? Perdóneme, pero el internet está tan malo que se corta y no le escucho la pregunta. Le repito, espero que me pueda escuchar. Le decía que ahora le toca a la Asamblea Nacional decidir si enjuicia y destituye al presidente. Y no así lo que pudiera tomarse como una norma o como una ley, es decir, que sean los tribunales de justicia quienes realicen este juicio en contra del presidente. A ver, lo que ocurre es que cuando usted como funcionario público comete alguna irregularidad o existen algunos hechos que tuviesen que investigarse, desde el plano jurídico de ese mismo hecho pudiesen derivar distintas responsabilidades. Es decir, un mismo hecho pudiese generalmente provocarle a un funcionario público responsabilidad civil, responsabilidad política, responsabilidad administrativa y en este caso responsabilidad penal. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que la Asamblea Nacional pudiese llevar adelante legítimamente un juicio político contra el presidente y no necesariamente ese mismo hecho le va a provocar, por ejemplo, una responsabilidad en el campo penal o al revés. Es decir, que la Fiscalía pudiese avanzar en una formulación de cargos contra el presidente, se lo lleva ante un tribunal de justicia, se lo condena y eso no necesariamente es causal para un enjuiciamiento político. Entonces me parece que por ahí hay que separar los ámbitos de responsabilidad. El presidente de la República además constitucionalmente está sometido no solamente a la potestad fiscalizadora general de la legislatura, que tiene una norma, el artículo 120 número 9 le da la facultad de fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo, sino específicamente de someterse al enjuiciamiento político al que la Asamblea lo pudiese pretender llevar, como de hecho ya está ocurriendo, porque tras el dictamen de la Corte Constitucional, el juicio político prácticamente ya es un hecho. De hecho, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha distinguido claramente los ámbitos de responsabilidad. Una cosa, ha dicho la Corte, es la responsabilidad de carácter penal, que estará basada en apreciaciones y en imputaciones de carácter objetivo, es decir, lo que está claramente determinado y demarcado en la norma, y otra es, en este caso, la responsabilidad política que deriva de un juicio político, donde, ha dicho la Corte Constitucional, hay tres pilares fundamentales: el principio de confianza, el principio de oportunidad y básicamente el principio de la apreciación de carácter subjetivo. En este caso es básicamente, si usted lo quiere ver así, el juez es el legislador, es la Asamblea Nacional, la que juzga infracciones y responsabilidades de carácter político. Claro, la cuestión en Ecuador genera discusión porque el 129 de la Constitución establece que las causales por las cuales procede el juicio político presidencial tienen que ver básicamente con delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad. Entonces, alguien, y me parece que por ejemplo, hay colegas penalistas que han confundido la naturaleza del juicio penal con la del juicio político. A alguien se le pudiese ocurrir traspolar al ámbito de la fiscalización y el control político los métodos y las reglas de prueba y procesales que son muy rigurosas
en el ámbito del derecho penal. Por eso es que usted en estos días ha escuchado mucha crítica al dictamen de la Corte Constitucional. Yo en este sentido no comparto esas críticas precisamente porque me parece que hay que distinguir ambas cuestiones. Entonces, claro, la gente esperaba que la Corte entre a revisar sobre si realmente, por ejemplo, el presidente cometió concusión o cometió peculado, y francamente esa no era labor de la Corte Constitucional. De hecho, si usted revisa ahora en redes, por ahí hay un asambleísta de Pachacuti que anda francamente desbocado con el tema de achacar a la Corte una cuestión que la Corte no tenía por qué revisar, que era la veracidad de los hechos que se imputan en la acusación constitucional. 2, la certeza y la veracidad de las pruebas que se dice que se van a practicar en el juicio político. Y 3, finalmente, si la Corte tenía la facultad o no de determinar si el presidente Lasso es responsable o no por los hechos y los delitos por los cuales se pretende una responsabilidad política en su contra. La Corte ha dicho claramente que esa no es facultad de este organismo. El artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es lo suficientemente claro también. La Corte tenía que someterse a esas limitaciones, lo dice en su dictamen. Entonces, lo demás se verá en el trámite del juicio. En esto yo vuelvo a insistir, si aquí la gente cree que en el juicio político al presidente hay que probarle desde una perspectiva del derecho penal el cometimiento del delito de peculado, me parece que están francamente confundidos. Acá lo que se busca es, con base en la imputación de un delito desde el plano político, imputarle al presidente una responsabilidad que se dice en la acusación constitucional ha tenido. ¿Cuál es esa responsabilidad? Haber sabido que entre 2018 y 2020 la Contraloría General del Estado determinó en un informe, en un examen especial, que se estaba causando una especie de perjuicio económico al Estado fruto de unos contratos que se habían suscrito entre Flopec y una empresa. El presidente fue advertido de aquello, se dice en la acusación por parte del entonces gerente de Flopec, quien decía estar presionado por Luque Lecaro, es decir, el directo delegado del presidente de la República a la empresa coordinadora de empresas públicas, para volver en 2022 a suscribir contratos con una empresa con la cual la Contraloría General del Estado habría hecho observaciones y de hecho recomendaciones en el sentido de que se revisen esos contratos, recomendando que evidentemente no haya un perjuicio económico al Estado. Entonces, básicamente ahí es la responsabilidad, se dice en la acusación, responsabilidad política del presidente, porque el presidente frente a esos hechos básicamente no había o no habría hecho nada. Sostuvo en el cargo a Luque Lecaro y más bien se dio de baja, llamemos así, a quien estaba manejando la gerencia de la Flopec. De tal manera que eso es lo que se discutirá y eso es lo que se tendrá que probar en el juicio político. Peculado en el sentido penal, no. Es decir, porque además la acusación constitucional tampoco se refiere a eso, de que el presidente haya producido o provocado distracción de fondos públicos, malversado fondos públicos. Nadie le está acusando al presidente de eso, porque esa no es materia de discusión del juicio político. Eso, si es que se quisiera, tendrá que ser un debate que se debe dar en un eventual proceso de carácter penal. Acá se está debatiendo responsabilidad política del presidente por haber permitido que un tercero, nombrado por él, el señor Luque Lecaro, haya provocado con estas presiones, se dice ahí, delitos contra la administración pública, básicamente peculado. Sobre eso va a versar el juicio político y eso es lo que la Corte Constitucional ha avalado desde el cumplimiento, como bien decía el ex asambleísta, de los requisitos mínimos para su trámite. La Corte no ha dicho que el presidente es responsable de peculado, ni político ni penal, sino que la Corte lo que ha dicho es que encuentra en los argumentos y en los hechos una carga argumentativa, lógica, verosímil, creíble, como para, con base en aquello, llevar al presidente al juicio político. Una breve pausa comercial, pero luego retornaremos para ver qué es lo que se viene, cuáles son los pasos que se seguirán para ver si finalmente logra ser vacado el presidente o no. Vamos a una pausa y volvemos.
Seguimos, amigos, con su programa En la Mira a través de Aracay Televisión. Estamos conversando sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Antes de irnos a la pausa comercial, habíamos conversado con Miguel Ángel Moreta, que es exasambleísta y nos acompaña aquí en el estudio, donde estamos estrenando nueva escenografía. Gracias a nuestro productor general, Fabio Velastegui, quien ha hecho todos los esfuerzos para que usted pueda vernos en un escenario diferente, en una época diferente también para En la Mira. Habíamos hablado sobre qué es lo que viene, queremos saber qué es lo que viene y le preguntamos a Miguel Ángel que él ha sido asambleísta. Entonces ahora la pelota nuevamente está en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que viene? Bueno, una vez que hemos coincidido que esto es más político que jurisdiccional o penal netamente, ¿sí?, vienen varios escenarios. Yo creería que el que tiene mayor probabilidad es de que finalmente no se consigan los votos. Y voy a hacer un análisis allí. No obstante que se consiguieron los votos para emitir el inicio del enjuiciamiento político y remitir el proceso a la Corte Constitucional para el dictamen de admisibilidad. Conociendo cómo funciona la Asamblea Nacional con varios entuertos, va a depender mucho de la habilidad del ministro Cucalón con sus excoidearios socialcristianos. Henry Cucalón es un socialcristiano que es de absoluta confianza del líder de ese partido, el abogado Jaime Nebot. De hecho, fue su brazo derecho en el municipio de Guayaquil y 8 años, en 2 periodos, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y obviamente conoce todos los personajes o los cuadros que tiene ese partido. Otro que veo que está en composiciones divididas y una ala, por decir, organizada o institucional, el Partido de Izquierda Democrática ha dicho que no va a empujar el tema del enjuiciamiento político, y también algunos asambleístas del movimiento Pachacuti. Ese es un escenario que ya se vienen diciendo que no existiría peculado porque, primero, para empezar, no fueron contratos orquestados, auspiciados, procesados en el régimen del presidente Lasso. Segundo, que no obstante haber un informe de Contraloría, la misma asambleísta Mireya Pazmiño, junto con otros vocales de su comisión, habrían emitido un informe diciendo que se debe mantener el contrato. Van a empezar esta puja, pero finalmente lo que se va a decir es, lo que va a determinar es, ¿hay o no hay los votos? Y si esto ocurre, de acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente Lasso quedaría blindado, ¿no es cierto?, por que no se podría plantear nuevo enjuiciamiento político por los siguientes años que restan de su mandato. La otra posibilidad es de que, como existen muchas presiones y hay gente que tiene mucho interés, Lasso termina siendo un presidente incómodo porque obviamente no se ha prestado a ciertos acuerdos que iniciaron con el desencuentro mismo en la designación de autoridades de la Asamblea. No fue un militante o un asambleísta de los socialcristianos de UNES del presidente de la Asamblea cuando accedió la señora Guadalupe Llori. Entonces, va a ocurrir de que pronto, por disciplina partidaria, pues a lo mejor reúnan los votos y en ese caso se pueda procesar. Lo que permitiría también, en mi modesta opinión, que el presidente Lasso, en aplicación de las 2 últimas causales del artículo 148 de la Constitución de la República, pueda también apretar un tema de muerte cruzada. Estamos desde hace rato en la incertidumbre, que hay aceptación o no aceptación, que mucha gente de sectores sociales quiere que el presidente Lasso, puede que ser que sí. Pues estamos asistiendo a la pugna de 2 funciones del Estado que están absolutamente descalificadas o con muy bajísima aceptación popular. Los unos porque han estado en una especie de obsesión por destituir a Lasso, y Lasso que ha hecho mérito propio por no haber sintonizado las reales necesidades del pueblo y no haber asumido las ejecutorias para poder garantizarnos seguridad, la reactivación económica y sobre todo el hecho de vivir en una sociedad sin miedo, sin violencia, que es la más elemental, ¿no es cierto?, de las prerrogativas, expectativas que podríamos tener como ecuatorianos. O sea, ¿se sienten pasos del hombre del maletín en la Asamblea? Siempre habrá ese fantasma. Yo creo que es cosas que podrían ocurrir. Finalmente, usted sabe que desafortunadamente usted ha sido asambleísta, muchos ¿cómo se manejan esas asambleístas cosas? no precisamente tienen
una hoja de vida que pueda infundirnos una absoluta confianza. Hay algunos que se han camiseteado, que han hecho de todo, que se han desafiliado, etcétera, cosas así. Así que avanzará este tiempo del enjuiciamiento político. Lo que procede por norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que vaya a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Vice, abra los plazos para que se corra traslado con la acusación constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional. Los que están impulsando el enjuiciamiento político presenten las pruebas de cargo, el presidente las de descargo. Finalmente, luego la comisión deberá elaborar un informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí, dependiendo de los votos, o pasan por la censura de institución o van por el archivo del enjuiciamiento político. Brevemente, ¿cuántos días tiene la Comisión de Fiscalización para Se está pronunciarse? calculado que entre todas las fases esté más o menos unos 30 días, creo yo, 30, 45 días si hubiese alguna prórroga, alguna cosa, pero los tiempos están corriendo ya. De hecho, sé que el viernes el presidente de la Asamblea con el CAL remitieron ya todo el expediente del enjuiciamiento político a la Comisión de Fiscalización. Doctor Quintana, de aprobarse o de no aprobarse este juicio político, legalmente, ¿qué es lo que seguiría? Si no se aprueba, entendemos de que continúe en su función desde el presidente y no pasa nada. Pero si se aprueba, ¿qué es lo que vendría? A ver, si es que se consiguieran los 92 votos que la Constitución exige, operaría la censura y destitución. En ese escenario, el presidente Lasso se convierte ya en expresidente, cesa inmediatamente en funciones, asumiría la presidencia quien en ese momento desempeña la vicepresidencia, que es el señor Borrero. Él se convierte en presidente de la República para completar los 2 años y un poco más que le quedarían al presidente Lasso. Y en ese momento Borrero, como presidente, tendría que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que se designe a un nuevo vicepresidente. Mientras ocurre esa designación del nuevo vicepresidente, tendría que ejercer la vicepresidencia de la República de manera transitoria, de manera encargada, el ministro de Estado que sea designado para el efecto. Ese es el orden de sucesión presidencial que debería operar en el evento que ocurra la censura y destitución, cual, insisto, opera solamente si es que hay 92 votos, cuestión que yo voy a coincidir con el asambleísta, es muy complejo de conseguir acá en Ecuador, mucho más donde los juicios políticos son aritmética pura, es decir, donde no importará lo que se discuta o se debata, sino sencillamente si es que hay o no los votos. Si es que en cambio no se consigue los 92 votos, el presidente Lasso salvará el juicio político, permanece en el cargo, pero ojo, eso no impide que la legislatura pudiese intentar nuevamente un juicio político, aunque ya no por los hechos por los cuales versaría que serían los relativos a los posibles perjuicios económicos al Estado en Flopec. La ley lo que dice en realidad, la ley de la función legislativa, es que si es que se archiva el juicio político por no haber los votos suficientes, no se podrá iniciar nuevo juicio político por los mismos hechos, lo que no quiere decir que pudiese intentarse luego otro juicio político por hechos totalmente diversos. Doctor Quintana, la Asamblea Nacional, para dar paso al juicio político, obtuvo 104 votos de sus asambleístas. ¿Qué lo hace dudar a usted de que en esta oportunidad puedan conseguir 92 votos, mucho menos de los que ya consiguieron una primera oportunidad? Porque en Ecuador, como decía el expresidente Andrés F. Córdoba, se tuesta granizo en materia de política. Es decir, ni de lejos usted podría asegurar que esos 104 votos luego se van a transformar en votos por una moción de censura y destitución. Pero si usted ya vio lo que pasó luego del famoso informe, 104 votos a favor de un informe que recomendaba el inicio de un juicio político, un informe francamente desastroso, ¿no? Siempre muchos dijimos, el informe fue una pena, una lástima, una ensalada de acusaciones sin ningún sentido, pero ventajosamente otra fue la acusación constitucional, ya mucho más elaborada, más allá de estos errores formales que la Corte Constitucional finalmente termina señalando y por los cuales se llama la atención a la Asamblea Nacional, pero me parece que ahí hay hechos lo suficientemente preocupantes y graves como para que esto deba ser debatido
en el Parlamento. Pero de allá a que esos 104 votos luego vayan a transformarse en censura y destitución, eso está por verse. Yo no le puedo asegurar a usted que no van a haber los votos, pero tampoco puedo ser tan ciego como para no darme cuenta cómo se maneja la política en el país, y mucho más la política parlamentaria, donde, le insisto, un día tiene legisladores diciendo voy a votar a favor de tal cuestión, y 3 doritos después, como se dice coloquialmente, los tiene cambiando de opinión. Y eso ya ocurrió incluso con el informe. Usted veía ahí legisladores de Izquierda Democrática y de Pachacutic apoyando el informe de la comisión ocasional, y después de 3 días dijeron que el informe era malo, que el informe era flojo, que con eso no había sustento para llevar al presidente un juicio político, cuando 3 días antes habían dado el voto por ese informe que buscaba o recomendaba el inicio del juicio político contra el presidente de la República. De tal manera que las cosas podrían variar, y podrían variar en mucho dependiendo de cuál es la capacidad de negociación política que va a tener el ministro Cucalón. Esperemos esa negociación en todo caso sea transparente, sea una negociación democrática encima de la mesa, y no lo que ha pasado en otras épocas, donde usted ha visto que ha habido reparto de instituciones, de ministerios, de coordinaciones zonales. Usted con eso contenta a los legisladores, y pues sencillamente luego los votos que en un momento había desaparecen por arte de magia. Claro, nosotros siempre hemos dicho que tanto en política como en el amor jamás está dicha la última palabra, ¿no? Los intereses cambian. De un momento a otro, a veces suelen cambiar por situaciones especiales. Quisiera que Miguel Ángel Moreta, que es un ex asambleísta, nos pudiera comentar, si es que no hay asesores legales en las comisiones, ¿por qué ese dictamen de la comisión ocasional tan desastroso, que desde todo lado ha sido visto así? Tanto así que tuvo que ser reformulado. E inclusive, si me van a permitir, creo que la gente del gobierno hizo mal en advertirle los errores que habían cometido cuando lo hicieron con un código anterior. Hubiesen dejado que se estrellen, pues le dijeron, mira, hiciste mal, hazlo bien para que... ¿Qué pasa? No hay asesores. La política hace un tiempo atrás, hasta fecha, viene siendo un concurso de imagen y de marketing. No importa que no tenga noción sobre preceptos constitucionales, sobre administración pública, sobre el combate a la corrupción, con tal de que tenga pantalla, tenga muchos likes, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, que tenga bastantes seguidores. Eso cuenta a la hora de hacer un filtro para designar los candidatos a asambleístas en todas las jurisdicciones. Y ese viene siendo un caldo de cultivo que finalmente nos lleva a una Asamblea Nacional absolutamente mediocre, salvo honrosas excepciones. Poquita gente sale de ese saco terrible en el que desafortunadamente ha caído la Asamblea Nacional. Y claro, están obsesionados con hacer de cajas parlantes de algunos líderes, distinguidos o no, que fueron ya autoridades y que obviamente o quieren procurarse impunidad o quieren volver a tener el poder para seguirnos un poco, ¿no es cierto?, dañando la vida a los ecuatorianos. Así que, y eso desafortunadamente para quienes respaldamos en su momento al presidente actual, Guillermo Lasso, termina siendo una excepción terrible, porque nosotros apoyamos una lucha de cambio, un proyecto de cambio, no es ir a la vieja politiquería, los repartos de hospitales ahora se reparten en instituciones del Estado, gerencia, empresarial, etcétera, cosas así, y desafortunadamente no salimos del mismo sistema, del mismo manejo de las instituciones del Estado. Y claro, en las épocas de Lenín Moreno se hablaba de que se repartían determinadas instituciones, antes también, y ahora viene ocurriendo lo mismo. Ojalá llegue el día en que el Ecuador tenga una fortaleza institucional y se pueda mejorar los perfiles de los integrantes de la Asamblea Nacional. Yo he escuchado en las aulas universitarias que antes era un lujo escuchar a un Isaac Lobato, a gente con mucha sapiencia, que uno iba a aprender en la Asamblea. Cuando a mí me tocó estar en el 2013, 2017, casi que desaprendí, porque había gente que pasaba solo metida en el celular, en las redes sociales, y ni siquiera escuchaba, ni se integraba, ni participaba en las sesiones de comisiones o en las de pleno. Solamente ponían el bultito.
el cuerpo nada más, pero no su sapiencia, no su talento, y por eso es que tenemos unas leyes absolutamente desastrosas. Mire usted, el doctor Quintana decía, y efectivamente el día 29 de marzo se publicó en el registro oficial una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Termina siendo suficiente? No. Los ganaderos pedimos que se reconsidere y se modifique el tipo penal del abigeato, ni siquiera lo han topado. Le dije yo al presidente de la Asamblea, oiga, ¿cómo puede ser que tengan la misma sanción el tipo que tiene una pistola a aquellos que tienen un fusil, pues? O sea, y que son prácticamente un ejército paralelo, un ejército irregular, ¿no es cierto? Porque tienen armas de largo alcance, que tengan la misma sanción. No han topado absolutamente nada. Nos quedan a deber, y nos quedan a deber largo, la Asamblea Nacional y el Presidente de la República por la falta de ejecutorias, por esa falta de asertividad en la toma de decisiones, demorar mucho. El tema de la tenencia de armas lo estamos pidiendo desde hace 2 años, de cuando entró a ejercer la presidencia de la República, y mire usted, recién forzado por las circunstancias y por la impotencia, porque así arme un mando conjunto, lo que quiera decir, la impotencia, no pueden garantizar. Decretaron varios estados de excepción y ha habido una lluvia de muertos por todo lado y no se ha logrado parar ni las masacres carcelarias, ni el tema de los sicariatos, ni secuestros, después, etcétera, cosas que se ven desbordados prácticamente en todas las ciudades del Ecuador. Bien. Antes de pedirle su mensaje final al doctor Ismael Quintana, quien es un abogado constitucionalista y nos acompaña a través de una videollamada, le voy a agradecer que brevemente nos aclare una duda que nos hace llegar un amigo que no sé por las redes sociales. Él nos dice, si en el transcurso de este debate, el juicio político, de pronto el presidente ve de que sí van a conseguir los votos, más de 92, él podría decretar la muerte cruzada antes de que lo destituyan. ¿Es posible eso? Brevemente. Dicho que la Constitución ecuatoriana no impide que el presidente de la República, una vez iniciado el juicio político en su contra, pudiese firmar el decreto y disolver la Asamblea Nacional. El problema no es ese, ¿sí? El presidente lo puede hacer. La gran pregunta que hay que hacerse es si, estando en el trámite del juicio político, el presidente tiene causal constitucional, que es otra cosa, para ordenar esa disolución parlamentaria. Constitucionalmente hay 3: arrogación de funciones que la Asamblea no tenga. El juicio político ni de lejos lo es, porque es una facultad propia de la legislatura, además para lo cual requeriría dictamen previo de la Corte, y deberíamos estar bastante locos para que la Corte califique a un juicio político como arrogación de funciones, cuando ha sido la propia Corte la que ya ha dado paso al trámite de ese juicio. La segunda causal, grave crisis política y conmoción interna. Un juicio político no lo es. Y la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo político tampoco implica la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, al punto de que si el presidente es censurado y destituido, lo sucedería su vicepresidente, con quien se entiende se sentaron a elaborar el plan de gobierno que, cuando se ganó en urnas, se convirtió en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en blanco y negro, si es que el presidente acudiese en medio del trámite del juicio político a la disolución parlamentaria, lo que llamamos muerte cruzada, sería, desde mi óptica al menos, como un evidente fraude a la Constitución, donde el presidente estaría mal utilizando la herramienta de la muerte cruzada, solamente con el afán de, primero, anular una potestad constitucional de la Asamblea, que es la de llevarlo a juicio político, y 2, de esquivar eventualmente una censura y destitución. Y eso sería fraude a la Constitución. Quintana, respecto a este tema. No le escuché, dígame. Su mensaje final sobre este tema lo estamos viendo en el centro del país. Sí. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué le puedo decir? Bueno, el juicio político ha iniciado con todos y los problemas que hemos visto que tuvo en su momento. Lo único que se espera, y la Corte lo ha reclamado así en el dictamen, es que el juicio político sea muy riguroso al interior ya de la Asamblea Nacional, tanto a nivel de comisión de fiscalización como si se llega ya propiamente al juicio a nivel de pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, que el debate gire en torno a las eventuales responsabilidades del presidente y no otras cuestiones, y que naturalmente se respeten los órdenes de sucesión presidencial en el evento de que opere la censura y destitución. Y lo que a mí nunca me ha gustado, y con esto quiero concluir, el doble rasero en Ecuador, ¿no es cierto?
porque si el acusado político el día de hoy no fuera Lasso, sino Correa, Moreno u otro, seguramente hoy quienes se oponen al juicio político estarían dando los mismos argumentos que quienes buscan la censura y destitución. Entonces, dejémonos de esta cuestión de pensar que hay que socapar toda la incapacidad y la indecisión de un gobierno porque hay el cuco correísta y el temor a que ese gobierno de 10 años regrese al poder. Tal manera que la discusión parlamentaria debe ser esa, centrarse en la responsabilidad política del presidente, prueba respecto de eso le corresponde a la Asamblea Nacional ya en este momento, y veremos en su momento, iremos comentando conforme pasen los días y las semanas, a ver qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, doctor Ismael Quintana, muy amable por habernos acompañado esta noche. Su mensaje final, Miguel Ángel Moreta. Bueno, yo creo que los ciudadanos de a pie, los ecuatorianos de bien, lo que queremos es que esta tempestad, este pugilato de confrontación se termine ya. Y que amanezca cualquiera que fuera el resultado, si no se da la censura e institución del presidente, un presidente que finalmente deje la necedad y empiece a entender que los ecuatorianos queremos tener en el gobierno como primer mandatario a un tipo que resuelva problemas, que vele por el interés nacional y que le devuelva las garantías mínimas a todos los ciudadanos, que es poder salir a las calles, caminar tranquilo. Y si no se da, obviamente que quienes lo sucedan en el mando, pues activen la reactivación económica, neutralicen la delincuencia, puedan mejorar la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Nosotros, muchos de los ecuatorianos ahora mismo estamos pensando seriamente en, ¿vale la pena quedarse? ¿Somos un Estado viable, como decía algún articulista el otro día? ¿O ya tenemos que pensar seriamente en un plan B, un plan C, que implique pasaportes y maletas para salirnos de aquí? Porque nadie va a aguantar un tema de un secuestro, un asesinato, un atentado. Es un tema absolutamente terrible lo que está pasando hoy en día, particularmente en esta provincia. El presidente debió incluso haber sido un poquito más consecuente con la población. Frente a semejantes embates debió haber decretado el estado de excepción a nivel nacional y no solamente en las provincias de Guayas y Los Ríos. Esmeralda sigue abandonada, sigue a su suerte. El tema de la corrupción en las casas de salud como el Seguro Social, el Teodoro Maldonado y el Delfín Conches, es evidente. Hay conflictos de intereses, de mafias de corrupción que han estado en abastecimiento de insumos, de servicios, de cosas, y alguien tiene que alzar una voz valiente, y esperamos todos los ecuatorianos que eso lo haga el primer mandatario, pues si no nos sirve para eso, también como que su tiempo se está agotando. Gracias, Miguel Ángel Moreta. Gracias, doctor Ismael Quintana. Amigos. Un saludo al doctor. Correcto. Parece que el presidente se siente seguro de que finalmente no va a ser destituido, porque hasta hace un par de días se hablaba de que tenían ya listo el decreto de la muerte cruzada. Luego, el presidente sale y decide que va a juicio político. Algo se está tramando, algo se está cocinando, y de ese algo esperamos no salga un cocido de sapos y de culebras. Si es destituido el presidente con un juicio político y asume el presidente Borrero, Dios nos libre, porque hasta ahora, como un holograma que es lo que en la práctica ha sido, no sabemos qué podríamos esperar. En fin, que las indiéresis, la verdad y sobre todo las leyes priven en este momento en los asambleístas y en quienes tienen los destinos del país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y los esperamos el próximo domingo con temas muy importantes. Eso sí, quédese con nosotros, porque luego viene el bolígrafo rojo con Fabio Velastegui, quien entrevista a un personaje importantísimo, el DJ Franz. Escuche lo que nos tiene que decir. Buenas noches, chao.